Hola, muy buenas tardes. Soy Mandy Cohen, secretaria del Departamento de Salud y Servicios Humanos de Carolina del Norte. Estoy aquí con Mike Sprayberry. Tenemos a Brian Tipton y Nicole Fox como nuestras intérpretes de señas, y tras las cámaras tenemos a nuestras intérpretes de español Jackie y Jasmine Metivier. Muchas gracias por venir esta tarde. Iniciaré con las cifras. A partir de esta mañana existen 6,764 casos en 93 condados. Tenemos 373 personas actualmente en hospitales. Tristemente, hemos tenido 179 fallecimientos. Para ubicar esas cifras en contexto, Carolina del Norte ha tenido 167 muertes por influenza esta temporada. Esta temporada inició a fines de septiembre. Recuerden que para COVID-19 tuvimos nuestro primer caso confirmado por un laboratorio el 3 de marzo y el primer fallecimiento el 24 de marzo. Eso hace menos de un mes. Así que en menos de un mes ya hemos superado las muertes por influenza para este año. COVID-19 es ahora la causa principal de muerte en los Estados Unidos. Y es importante recordar que nuestra tasa de defunción hubiese sido peor, desafortunadamente, si no hubiésemos tomado las acciones agresivas para reducir la propagación del virus. Hemos realizado trabajo muy importante. Los habitantes de Carolina del Norte han permanecido en casa para salvar vidas, proteger a sus seres queridos y los trabajadores de salud. Muchas gracias por eso. Sin embargo, muchos están haciendo este trabajo a la vez que tienen tremendas dificultades para ellos y sus familias. Comprendemos ese sacrificio y continuamos buscando todos los recursos posibles para ayudar a los habitantes de Carolina del Norte que sufren debido a COVID-19. Desde que cerraron las escuelas el 16 de marzo, el personal de nutrición y transporte escolar han trabajado incansablemente para que los alumnos continúen recibiendo alimentos mientras están en sus casas. Desde entonces, aproximadamente 1,000 establecimientos han servido 11.6 millones de alimentos en todo el estado. A futuro, las buenas noticias es que las familias ahora tendrán más ayuda. Justo antes de esta conferencia, el gobernador Cooper anunció que en Carolina del Norte es uno de 4 estados aprobados para recibir el nuevo programa de transferencia de beneficios por la pandemia. Este programa ayudará a familias a comprar alimentos para más de 800,000 niños, quienes normalmente reciben almuerzo escolar gratis o a menor precio en la escuela. Las familias recibirán $250 por niño, proporcionado en 2 pagos y pagado por fondos federales. Las familias no tendrán que presentar una solicitud. Aquellos que cumplen los requisitos y ya reciben los beneficios de servicios de alimentos y nutrición recibirán este dinero adicional en su tarjeta de beneficios EBT automáticamente. Las familias que cumplen requisitos y no están inscritos en servicios de alimentos y nutrición recibirán una tarjeta de beneficios por correo pronto. Este programa es aparte de otros esfuerzos para tener seguridad de alimentos. Como se anunció a fines de marzo, todas las familias que reciben los servicios de alimentos y nutrición están recibiendo la cantidad máxima permitida en marzo y abril. En marzo, el departamento envió 75 millones de beneficios a 400,000 hogares, es decir, a 850,000 personas. Los padres que necesitan asistencia con alimentos para sus niños pueden enviar un texto Food NC al 877-877 para buscar establecimientos donde regalan alimentos. En español, puede mandar el texto comida al número 877-877. Yo sé que estos son épocas difíciles e inciertas. Quisiera mencionar un par de cosas más, otras 2 líneas de servicios telefónicos que les pueden ayudar. Esperamos que le puedan ayudar durante esta crisis. El primero es Hope 4NC. Es una línea telefónica para ofrecer recursos de salud mental. El número es 1-855-587-3463
para recibir ayuda 24 horas al día, 7 días a la semana. Hay una segunda línea que se llama Hope 4 Healers. Ese número es 919-226-2002 para personas que están estresadas. Con esto quiero cederle la palabra al director Mike Sprayberry para una actualización. Gracias, señora secretaria, y muchísimas gracias por su liderazgo y su experticia. Muy buenas tardes. El Centro de Operaciones Estatal de Emergencias ha estado activo 42 días en respuesta al COVID-19. Continuamos nuestra misión de comprar y adquirir equipo de protección personal. La disponibilidad está mejor y estamos recibiendo y enviando nuevos suministros diariamente, pero algunas cosas como batas y mascarillas siguen escasos. Nuestros proveedores médicos y los de servicios de emergencia no tienen todo el equipo de protección que necesitan y continuaremos trabajando en esto todos los días. El apoyo que recibimos de la Guardia Nacional del Estado de Carolina del Norte, tenemos más de 800 soldados y aviadores y están trabajando en logísticas, incluyen distribución de equipo personal de protección, operaciones de almacenamiento, protección cibernética y son contacto con centros de emergencia en los condados. Más de 1,300 profesionales médicos ya están listos para trabajar como voluntarios para apoyar el alza de pacientes en centros de atención. Hasta ahora han ido a trabajar primordialmente para apoyar los centros de cuidado a largo plazo con necesidades de personal de emergencia. El grupo encargado de cadena de suministro de comida continúa trabajando y evaluando las necesidades diarias. El Estado puede apoyar a los productores y distribuidores de alimentos privados y que hay un desequilibrio en el suministro de alimentos y hay un cambio de vender a mercados comerciales a suministrar un mercado impulsado por la demanda de los consumidores. Antes de la pandemia de COVID-19, todo mundo comía en restaurantes, escuelas, universidades, en las cafeterías, en el trabajo y otros sitios comerciales. Ahora los restaurantes que tienen servicio para llevar están funcionando a tan solo una fracción de su capacidad y la mayoría de las comidas se preparan y se comen en casa. La industria está tratando de cambiar, de empacar en grandes cantidades para los clientes comerciales a cantidades más pequeñas para los supermercados. Los materiales de empaque son un problema. También estamos monitoreando de cerca la situación en las plantas de procesamiento de aves y cerdos y que puedan sigan trabajando porque una interrupción en estas plantas afectaría a Carolina del Norte y a otros estados. Y como dijo la secretaria Cohen, la aprobación del programa de transferencia electrónica de beneficios por la pandemia es una buena noticia para todo el estado y va a ayudar a que los niños puedan comer, aquellos quienes antes comían en las escuelas. Continuamos incentivando a que apoyen a los bancos de alimentos en todo el estado. Hacen muy buen trabajo. Vayan a feedingthenorthcarolinas.org para encontrar el banco de alimentos cerca de ustedes. Pueden hacer una contribución financiera o una donación de productos perecederos. Quisiera dar un agradecimiento especial a todos que están siguiendo el cumplimiento de las guías de quedarse en casa y el distanciamiento social. Esto está ayudando a aplanar la curva y está asegurando de que esto sea manejable para el sistema de salud, agencias públicas de seguridad. Continúen siguiendo estas órdenes de estar en casa y seguir distanciamiento social. No se les olvide estar pendiente de sus amigos y vecinos. Llámenle a sus seres queridos. Con su ayuda, nosotros superaremos esto como un equipo, una misión y una familia. Muchas gracias y le cedo la palabra a la secretaria Cohen. Muchas gracias, director Sprayberry. Y con esto podemos iniciar con las preguntas. Por favor, digan su nombre y cuál es el medio que representan. Andrea Blanford, de ABC 17 News. Hola, doctora Cohen.
Tengo una pregunta acerca del brote en las prisiones. Recibimos una notificación esta mañana. Están tratando de controlar esta situación en el condado de Johnston. ¿Pudiera darnos más información acerca de cómo están tomando las decisiones? ¿Por qué decidieron cerrar toda la prisión para que el personal en News? Gracias por la pregunta. Desafortunadamente no tengo los detalles de esta prisión News. Con gusto le daré seguimiento. Lo que sí sé es que el equipo de salud pública está trabajando directamente con las instituciones correccionales para que ellos tengan los protocolos adecuados para poder aislar a las personas con COVID. Como se dijo en ese anuncio, encontraron que muchas personas estaban ya infectadas con COVID-19. No sé exactamente en cuanto a la situación en particular del personal y por qué ciertas decisiones se tomaron, pero voy a darle seguimiento a esa pregunta, investigando con el Departamento de Seguridad Pública. La siguiente pregunta. Rick Curl, de Daily Record. Habla Rick Curley, de Daily Record. Y es una pregunta de dos partes. ¿Y cuál es tu conocimiento de cuál es nuestra posición en este momento en cuanto a la creación de una vacuna? ¿Y cuáles son los tratamientos que las personas que han sido hospitalizadas, qué tratamientos tienen? Porque he escuchado que hay de diferentes tipos. ¿Nos puede dar una idea de cuál es el proceso? Gracias, Rick, por la pregunta-respuesta. Voy a empezar con las vacunas. Como muchos han estado escuchando en las noticias, es un proceso muy largo por el que pasar. No nada más los investigadores tienen que investigar, aislar el virus y ponerlo en un formato que permite estar en una vacuna, matan la vacuna y cerciorarse de que puede estar en una forma de vacuna. Y luego hay que hacer todos los ensayos para cerciorarnos de que está segura para los humanos y también cerciorarnos de que no haya consecuencias que no se habían previsto. Entonces quieren ver que cuando se pone una vacuna que hay una respuesta inmune para estimular su sistema para poder alejar al virus en caso de que estén expuestos a Conforme desarrollamos esta vacuna, queremos ver cómo reaccionan los humanos y cómo funciona su sistema inmunológico. Hay mucho trabajo por hacer y yo creo que hemos escuchado en las últimas semanas muchos equipos ya han estado trabajando en aislar el virus, están haciendo las pruebas en humanos. Eso son buenas noticias. Estamos en la fase 1, fase 2 para los ensayos clínicos, pero de todas maneras hay mucho trabajo por hacer conforme van avanzando, no nada más en número pequeño de personas que los que han tenido las vacunas, sino siendo grupos más grandes. Y vamos a ver cómo responden las personas para ver si hay efectos secundarios, consecuencias y cómo responde el sistema inmune. Si todo funciona muy bien y hay muchas cosas que a lo mejor no van a ir perfectas, entonces hay que ponerse a pensar, ya tenemos la vacuna y ahora cómo lo podemos producir en masa y no nada más aquí en los Estados Unidos, sino en todo el mundo. Y todo esto es un desafío en sí, no nada más de pensar en las diferentes fases del desarrollo de vacunas. Y también yo sé que tenemos investigadores aquí en Carolina del Norte que están trabajando en la vacuna en Duke University y también en otras universidades aquí en Carolina del Norte. Yo sé que hay miles de científicos muy brillantes, pero hay un proceso y no es un rápido. Y hemos estado diciendo, no esperen que haya una vacuna por lo menos dentro de 12 a 18 meses y ese es el tiempo que estamos viendo para las vacunas. Ahora voy a pasar a tratamiento. Y no hay una medicina que pueda dar el tratamiento para COVID-19. La mayoría de los tratamientos, si es de que acuden a buscar tratamiento médico, va a ser un tratamiento de apoyo. Tienen problemas para respirar, les falta oxígeno, reciben medicamentos para que abran sus pulmones, albuterol, el inhalador, que les ayuda con los síntomas. Les dan más Tylenol para la fiebre y ese son el tipo de tratamientos
obviamente, si empeora su condición, tienen que escalar más allá del oxígeno, pero a lo mejor tienen que estar en un ventilador para que puedan ayudarlos a respirar mejor. Pero en este momento, todo ese tratamiento y las opciones de medicina que estarían atacando al COVID-19 y no nada más los síntomas, se encuentran todavía en la fase de ensayos clínicos. Hemos visto unos estudios muy pequeños para algunos medicamentos, pero estamos en la etapa muy temprana para saber si hay un tratamiento para COVID-19 que nos pueda ayudar. Todo el tratamiento, y le pongo en comillas, es un tratamiento para apoyar, para tratar de ayudar con los síntomas, pero no para el virus. Pero como les digo, están llevándose a cabo ahorita en este momento ensayos clínicos todos los días. Estos ensayos son pequeños y tienen que ser replicados en unos estudios más grandes para que podamos ver los resultados, y aprendemos más cada día. Y los investigadores aquí en Carolina del Norte están aliándose con otros en el país y en todo el mundo, y estamos trabajando lo más rápido que podamos. Muchas gracias por la pregunta. La siguiente. Matt Mercer, de North State Journal. Hola, buenas tardes. El 6 de abril, la disponibilidad de los medios ofreció un modelo de lo que se esperaba en todo el estado. No he visto nada que haya sacado el sitio web del Departamento de Servicios Humanos. ¿Ese modelo ha sido actualizado? Y si no lo ha sido, ¿cuándo va a estar disponible? Gracias, Matt, por la pregunta acerca de modelos. Sí, eso lo hizo un grupo de científicos independiente de Duke, UNC, Blue Cross Blue Shields, Novici, que hicieron este primer modelaje. Yo sé que continúan haciendo su trabajo. Obviamente, todo está cambiando tan rápidamente, así como esos modelos, así que ellos han estado afinando su trabajo. Estaban esperando sacar una nueva versión del modelo, pero no he visto ninguna actualización. Pero sé que están trabajando arduamente para obtener y dar a conocer más información al público. Pero recuerden que los modelos, tal y como quisiéramos que nos dieran información precisa y exacta de lo que podemos esperar, los modelos no son esa bola de cristal que nos va a decir exactamente qué va a pasar. Hay modelos que ya han estado circulando entre varios investigadores y todos ellos han estado cambiando porque conforme aprendemos más, los modelos se mejoran un poco y comprendemos mejor cómo funciona este virus y cómo estos esfuerzos de permanecer en casa pueden ayudar a reducir la propagación del virus. Así que estos modelos están cambiando tan seguido que es difícil determinar cómo las cosas van a suceder a futuro con este COVID-19. Yo sé que los científicos de datos están trabajando arduamente en esto y podemos ponerlo en contacto con ellos porque ellos siguen trabajando y nosotros continuaremos compartiendo información en nuestro portal sobre los casos que estamos viendo ahorita, pero no estamos haciendo los modelos nosotros mismos. Gracias por la pregunta. Siguiente. Elizabeth Brown, Asheville Citizens Time. Habla Elizabeth Brown. Muchos de los modelos está en los datos, en todos los datos que están disponibles hasta la fecha. A nivel estatal, ¿están ustedes impulsando las pruebas y en cada condado? Gracias por esa pregunta y respuesta. El modelo es tan bueno como los datos, la calidad de datos que le ponen al modelo, y todos tienen limitaciones. Sabemos, por ejemplo, que el conteo de los casos que vemos de COVID-19 solo son los casos confirmados por el laboratorio. Nosotros sabemos que hay otros casos de COVID-19 que no estamos capturando en las cifras de pruebas. Es que eso hace que sea difícil utilizar esto para predecir qué va a pasar. En cuanto a su pregunta, pruebas póstumas y qué va a pasar con esto, todo el tiempo esta decisión es de la familia para ver si quieren que se les hagan pruebas a sus seres queridos que fallecieron, pero voy a checar con los forenses, los doctores forenses, pero yo sé que
De la muerte, si el forense necesita involucrarse, si es que no fue con certeza la razón de la muerte, pero sí fue por COVID-19, pero yo no sé si los familiares quieren que se haga esta evaluación, pero le puedo decir después, seguimos teniendo más datos disponibles, pero hay que respetar las decisiones de las familias después de que un ser querido ha muerto. La siguiente. Laura Leslie, de WRAL. Hola, secretaria Cohen, ¿me escucha? Tengo dos preguntas. Parece ser que solamente estamos haciendo pruebas de 2.500 personas al día. ¿Cree que es suficiente? Y si no, ¿por qué no estamos haciendo más pruebas? Y la segunda pregunta es, hay mucha gente está impulsando que se abra la economía. Parece ser que en Carolina del Sur va a haber algunas restricciones comerciales. ¿Por qué? En Carolina del Norte no estamos haciendo esto. Gracias por la pregunta. Ahora, en cuanto a pruebas, llevamos ya una semana hablando de pruebas y aumentando la capacidad de pruebas. Esto va a ser importante al responder a COVID-19. Y en relación a la segunda pregunta, al pensar en una estrategia para abrir la economía, aumentar la capacidad de pruebas es muy importante. Quiero cerciorarme de que hay dos partes de las pruebas. Una es la recolección de muestras, así como hacer estas pruebas en los laboratorios. Tenemos que aumentar ambas cosas. Estamos tratando de colaborar con nuestros aliados de laboratorios para aumentar la capacidad diaria, para que el número de muestras que ellos pueden hacer todos los días aumente. La verdad, hemos avanzado bastante en cuanto a esto. Quiero incluso que se mejore en Carolina del Norte. También quisiéramos diversificar el tipo de pruebas que estamos haciendo para que no nada más sea un laboratorio y confiemos nada más en esa cadena de suministro en caso de que haya un problema. Por eso queremos diversificar y utilizar distintos tipos de pruebas y modalidades. En unos se tardan 24 a 36 horas. También queremos incorporar las pruebas rápidas, aunque estas pruebas rápidas tienen más problemas de suministro de insumos, así que estamos haciendo mejor trabajo en los de pruebas de laboratorio. Ahora, en la recolección de muestras, este es otro tema en el que hay que pensar, que tengamos suficientes cotonetes, así como equipo de protección personal que es necesario para realizar estas pruebas. Creo que hay nuevas modalidades que están justo saliendo al mercado. Estamos empezando a escuchar sobre esto el fin de semana. Nuestro equipo de laboratorio está hablando con nuestros aliados para ver nuevas maneras de recopilar muestras que no requieren el uso de tanto equipo de protección personal. Llevamos ya muchas semanas que este equipo de protección personal ha sido un gran desafío en muchos distintos temas. Queremos poder recolectar el mayor número de muestras posible, pero no utilizar todas nuestras mascarillas, guantes y batas. Así que al cambiar la modalidad de las pruebas, esto se va a mejorar. Así que no hay una cifra precisa de este número a este número, porque forma parte de la recolección de muestras, además del aumento de laboratorios. Pero, claro, no tenemos suficientes hoy. Yo quisiera aumentar más a futuro. Eso es exactamente lo que el grupo de investigación de pruebas está trabajando ahorita. Queremos enfocarnos en las comunidades de color para que todas las comunidades tengan acceso a pruebas. Nuestro enfoque esta semana es asegurar que estamos estableciendo nuevos establecimientos para que se enfoquen a esta población de color esta semana. Ahora, en cuanto a las recomendaciones para abrir la economía nuevamente, lo hemos dicho, todos queremos empezar a pensar en cómo lo vamos a hacer, pero se van a requerir de varios elementos para poder realizarlo. Primero, las pruebas, como ya hemos mencionado. Segundo, es la capacidad de rastreo. Este es el trabajo de investigación. Una vez que alguien tiene COVID-19, comprender con quién ha estado en contacto. Pero a fin de cuentas tenemos que ver los datos, las tendencias. Por lo que hemos estado viendo puntos de datos como el número de casos, la tasa de defunción, la tasa de hospitalizaciones, el porcentaje de casos positivos y negativos. Todo esto va a ser importante. La vigilancia de síndromes. Todo esto se encuentra en nuestro portal.
Estamos viendo distintas maneras de analizar esto a nivel estatal, de condados, regional. Al ver todas estas tendencias, esto es lo que va a guiar nuestra decisión de volver a abrir la economía. Y lo hemos dicho ya varias veces, este virus está aquí con nosotros. Para volver a tu primera pregunta, hasta regresar a una vacuna. Así que cómo poder volver a abrir el Estado de una manera justa y adecuada a la vez que protegemos a la población. Este es el trabajo que estamos realizando. Gracias por la pregunta, Laura. Claire Donnelly, WSAE de radio. Tiene una panorámica en cuanto el tiempo para estas 3 Ts que estaba diciendo que estuvieran a un nivel en el que estuviera satisfecha para que se vuelva a abrir. Respuesta, gracias por la pregunta. Yo creo que es demasiado temprano para decir, pero yo creo que Carolina del Norte hemos tenido mucho éxito para desacelerar la propagación del virus y hemos visto que el quedarse en casa y el trabajo agresivo que hemos hecho, hemos impedido el alza de pacientes. Yo creo que eso ha sido fantástico. Hemos hecho el trabajo que necesitábamos hacer y yo me siento muy bien de este trabajo. Ahora es la cuestión es cómo vamos a ver el tiempo adecuado para volver a abrir. Estas son cosas que queremos pensar para volver a abrir, pero vamos a pensar en esto en las siguientes semanas, meses, pero continuamos teniendo que ver las tendencias que nosotros vemos en nuestros datos y también queremos cerciorarnos de que no estamos acelerando el número de casos y más hospitalizaciones. Queremos cerciorarnos de que la tendencia va a la baja y esta es la guía que dimos la semana pasada. La trayectoria hacia abajo de casos y la trayectoria de vigilancia de síndromes, todas estas cosas son las cosas que vamos a estar viendo y yo sé que las personas quieren de nuevo estar haciendo otras partes de su vida y queremos seguir trabajando lo más que podamos, pero mientras más podamos esforzarnos en abril, quedarnos en casa y haciendo todas las cosas importantes y cuando tengamos que salir hay que permanecer con la distancia social, aún en el supermercado, lávense las manos también, asegúrense de hacer esto, todo esto importa de aquí en adelante y eso nos va a ayudar a entender en dónde nos encontramos como estado y también cuándo podemos pasar a las siguientes fases para reabrir. La siguiente. Dan Tain, The News and Observer. Gracias por aceptar mi pregunta. Es una pregunta de seguimiento. Quiero preguntarle, ¿cuál es el plan para hacer más pruebas en las prisiones en Carolina del Norte? Hay más de 20 prisiones. En algunas no se han realizado pruebas en lo absoluto y en otras unas cuantas nada más. Parece que hay algún proceso establecido. Quisiera saber más detalles y cuándo va a suceder esto. Dan, quiero aclarar, ¿pruebas en prisiones? Sí, prisiones estatales. Sí, solo quería aclarar. Respuesta. Las pruebas se inician cuando alguien tiene síntomas, como se puede esperar. Cuando alguien tiene fiebre o tos y se sospecha que tiene COVID-19, eso es cuando se inician las pruebas. Y si hay un resultado positivo en esta situación, sería bueno investigar con quién estuvo esa persona, con quién tuvo contactos, hacerle pruebas a esos contactos y si ellos no resultan positivos, ampliar más las pruebas. Y seguimos los procedimientos como con cualquier persona que tiene síntomas, resultó positiva y continuamos así. No me sorprende escuchar que si un lugar no tenía pruebas, tal vez nadie estaba presentando los síntomas de fiebre o tos o cualquier inquietud clínica. Pero también no estoy en esos ambientes. Esa es mi primera idea de cómo se hacen las pruebas, pero con alguien del Departamento de Seguridad Pública y las instituciones correccionales le puede dar seguimiento a tu pregunta. Nuevamente, creo que es en base a los síntomas y por eso se le hacen las pruebas.
¿Puedo hacer una pregunta de seguimiento? Sí. Está diciendo básicamente que las cárceles con cientos de reos, nadie ha presentado ningún síntoma como los de COVID. Y yo no sé de un caso que haya emergido de una cárcel del condado. Siento que tienen cientos. Y si es que hay, me agradecería esta información. Tengo curiosidad si sí, en los centros en donde están las personas todas juntas es difícil aislarlos y si no entramos ahí a hacer pruebas, no sé si esto es una buena idea. Gracias por la pregunta-respuesta. La manera que estamos haciendo todo el protocolo de pruebas en lugares de congregación, en cárceles, en prisiones y basados en síntomas y basados en contactos, y de ahí partimos. Y yo creo que tienes toda la razón diciendo que en estos centros en donde la propagación viral son ciertamente lugares que estamos dándole seguimiento y estamos ofreciendo ayuda desde el punto de vista de salud pública estatal y también local, y para darles la ayuda que necesitan, identificando casos y poner un plan para hacer pruebas, pero todo empieza con el reconocimiento de síntomas de aquellos que tienen fiebre y tos. Siguiente. La última pregunta es WNCN. Es para la pregunta para la secretaria Cohen. Es otra pregunta sobre las prisiones. ¿Qué se ha hecho para separar al personal de las personas que están en la prisión? Y con los que han estado en contacto cercano. Disculpen que el día de hoy no estuvo el personal de instituciones correccionales el día de hoy, pero le vamos a dar seguimiento a esto. Lo que yo diría es que cualquiera de estos ambientes donde las personas viven en congregación, es importante tener un control de infección. Lo importante es determinar los sitios, los resultados positivos y luego colocarlos de una manera que estén alejados de los que resultaron negativos de COVID-19. Hay que darle monitoreo a los síntomas para asegurar que no están empeorando su condición médica, si tienen dificultad para respirar o necesitan ayuda con respiración. Obviamente hay que lavarse las manos y tener medidas de higiene. Yo sé que las personas están utilizando cubrebocas. Todas estas cosas están por escrito en nuestro protocolo, pero también aseguraremos, puesto que hay tantas preguntas, para tener una conversación telefónica con el personal de las prisiones para hablar sobre más detalles. Muy bien, esta fue la última pregunta. Quisiera yo agradecerle a todo el mundo por su atención. Gracias a nuestros equipos que han estado trabajando increíblemente rápido para responder no tan solo a los brotes en sitios como asilos y prisiones, pero también para preparar todos los datos que ustedes ven todos los días. Esto no es fácil, hacer todo este trabajo en el tema de seguridad alimenticia. Esto significa bastante trabajo y quisiera, esto va a ser una gran ayuda para los habitantes de Carolina del Norte. Permanezcan en casa y salven vidas. Muchas gracias.